Buenos días también de mi parte. Qué bueno es estar unidos hoy en esta mañana, unidos con este deseo de escuchar a Dios. Y no es simplemente escuchar a una prédica, es escuchar a Dios. Porque sabemos que Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y que Él sí quiere hablar por medio de su palabra. Entonces me alegro mucho de estar aquí y de poder compartir su palabra en esta mañana. Vamos a orar una vez más. Amado Dios, gracias. Gracias por el tiempo que podemos compartir ahora. Gracias por cada persona que está aquí, por las personas que se han conectado. Gracias por esta prédica y te pido que tú nos hables. Nos acercamos a ti con diferentes necesidades espirituales. Y por eso estamos aquí y oramos que tú nos hables. Te necesitamos hoy en este día para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si hay mucha oscuridad, la luz brilla más. Si hay mucha oscuridad, la luz brilla más. Imagínense si usted está en un cuarto así cerradas las puertas y las ventanas cubiertas. Y está oscuro, ¿no? No hay nada de luz. Y ahora vas a encender solo una vela pequeña y la encendes y esta luz pequeña en la oscuridad brilla y ilumina todo este cuarto. Si hay mucha oscuridad, un poco luz brilla mucho. Si hay mucha oscuridad, la luz brilla más. Y yo creo que eso es justo lo que pasa hoy en día y lo que puede pasar por medio de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios en este tiempo. Hoy en día hay mucha oscuridad. Pasamos por un tiempo, por esta crisis, con muchas incertidumbres. No sabemos cuánto tiempo más durará todo eso. ¿Cuánto tiempo más tenemos que llevar estas mascarillas, los cultos así con distancia o por el internet? ¿Cuánto tiempo más será? No lo sabemos. No lo sabemos qué pasará en el futuro. Tenemos diferentes necesidades ahora. Sufrimos diferentes cosas ahora. Hay más pobreza hoy mucho más que antes de esta crisis. Muchos perdieron su trabajo y ahora pasan por preocupaciones, por necesidades. Hay mucha oscuridad, hay miedo, hay ansiedad. Todo el tiempo que yo me cuido, tengo que cuidarme y tengo que preocuparme y tener, no sé, tal vez un poco de miedo por este virus. ¿Con quién me puedo encontrar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Dónde puedo ir? Tengo que ponerme la mascarilla, no debería tocar diferentes cosas, ni mi nariz, mi boca. Y puede causar miedo en nosotros, ¿no? Y yo pienso, eso es oscuridad, ansiedad puede pasar. Pasamos por depresión y frustración en este tiempo, por mucho estrés. Muchas personas así, encerradas en sus casas, en sus familias, y desocupados también, con mucho tiempo para pensar, tal vez demasiado tiempo a veces para pensar que en esta realidad. Es difícil, es una oscuridad en cual nos encontramos, pero ¿saben qué? Yo creo que esta situación también trae muchas oportunidades para hacer luz, para hacer una diferencia como creyentes, como hijos de Dios, como conocedores de la verdad. Podemos hacer, eso trae una buena oportunidad para hacer eso. ¿Cómo? Con nuestra actitud, con la manera en cual manejamos esta oscuridad, esta situación, estas preocupaciones. Y así podemos ser luces en esta oscuridad. El tema de hoy de la predicación es personas de alegría y de paz. Y yo pienso que eso es ser luz. Tener alegría, tener esperanza
en medio de este tiempo. Y el pasaje para hoy vamos a encontrar en Filipenses 4, ahí los versículos 4 a 9. Pueden buscar Filipenses 4, versículo 4 al 9. Les leo de la NBI. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien toda la verdad, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. De eso vamos a hablar hoy y les traje 4 puntos para hoy. El primero es una de las metas. La meta, personas de alegría en el Señor. Eso encontramos ahí, ¿no? Además, la meta, personas de paz de paz de Dios. El tercer punto es como el método, ¿cómo puedo llegar a ser una persona así? Y es la consideración. Y el cuarto punto, otro método, ¿cómo puedo llegar ahí? Y es la oración. De eso vamos a hablar hoy en este día. Vamos a empezar con el primer punto, personas de alegría en el Señor. El texto nos dice, o Pablo nos dice ahí, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Es muy interesante, a mí me fascina esta carta de Pablo de Filipenses, que habla mucho de alegría. Algunos dicen es como la carta de alegría del Pablo. Lo encontramos en diferentes versículos ahí, la alegría, alégrense. Y Pablo habla de la alegría que él tiene. Pero lo impactante de todo eso es si se considera la situación en cual se encontraba Pablo mientras escribiendo esta carta. ¿Dónde estaba él? Él estaba en el cárcel, encerrado. Y no solo eso, sino escribe también en la carta misma que no sabía si iba a sobrevivir toda esta situación, si de pronto le van a matar justo ahí donde estaba ahora. Imagínense eso, Pablo así en la cárcel, encerrado. Pero ¿qué es lo que hace? No piensa solo en él mismo, sino empieza a escribir esta carta a los creyentes con mucho amor y con mucho ánimo también, con mucha alegría. Él escribe en esta situación esta carta de alegría. Increíble. Y dice, alégrense siempre. Y se ve que eso es justo lo que él hace también. Él estaba alegre también en esta situación, también en la cárcel, también con el miedo de poder morir ahí, encerrado en esta cárcel, en cada situación. Él escribe, alégrense, es como un imperativo, alégrense. Pero se puede entenderlo mal. No es alégrense con nuestra propia fuerza. Es decir, como cambia tu cara,
Él no habla de eso, no habla de nuestra propia fuerza, no habla de alégrate, que estés feliz, sin darnos una buena razón para hacerla. No dice simplemente ponte a mal tiempo una buena cara. Eso no es lo que dice una cara feliz. Eso no es lo que dice. No lo dice hazlo por tu propia fuerza, fortaleza. Eso no es el caso aquí. Es un imperativo, pero es como aquí en español, se puede entender también que se alegren más bien. Que se alegren. Es un deseo, es una bendición. Que se alegren. Los creyentes ahí en Filipenses, que se alegran, un deseo, una bendición para ellos, que esa sea la situación en cual se encuentran, que ese sea el estado de sus almas, de sus corazones, que se alegren. No es como que se alegren, sino que se alegren, una bendición, es una diferencia, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Es como aquí se dice, felicidades, es un deseo, ¿no? Felicidades. Se puede compartir aquí con eso. Y es interesante que alégrense en el griego, eso es el texto original, ¿no? Usan hoy en día para saludarse, como felicidades, no sé, aquí no se saluda así, pero eso es lo que dicen como un saludo. Felicidades, ahí en griego lo dicen así. Entonces es más una bendición, más un deseo para los creyentes ahí en Filipenses. Y no dice simplemente alégrense así nomás, sino dice alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Él nos da una buena razón para estar alegre. Él nos da así más versículos donde explica qué es o cómo se ve la alegría, o cómo se puede encontrar más bien la alegría en el Señor, qué significa estar alegre en el Señor. Justo un capítulo antes, en Filipenses 3, los versículos 1 y el versículo 3, ahí habla otra vez de estar alegre en el Señor. Y ahí escribe en versículo 1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Y luego explica en versículo 3, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Y ahora viene lo muy importante, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Entonces, buscar la alegría en el Señor es tener a Él el único orgullo que se puede tener. Él es mi orgullo, se puede ponerlo así. Él es toda mi confianza. Yo sé que yo no soy nada, sino todo lo que soy, todo lo bueno que se encuentra en mí viene de Dios, viene de Jesús. Él es el de quien me orgulloso. Y ¿saben qué? Para mí eso es un parte muy importante, ¿no? No es por mi esfuerzo, no es por mi religiosidad o algo así, sino mi orgullo es solo Jesús. Yo no puedo lograr nada más de lo que Él ya ha hecho ahí en la cruz para mí. Nada. Él es lo más grande en mi vida. Y yo a veces pierdo este enfoque. Igual como misionero eso puede pasar. Y pienso más como el ministerio y las cosas que tengo que hacer. Y mi orgullo ya no es Cristo y la gracia, sino de pronto es lo que logro y el éxito y las muchas cosas que hago. Y eso es un peligro. Y ahí empiezo como a tener un enfoque muy malo y pienso en las cosas que tengo que hacer, la obra, los ministerios, y se vuelven, primero, no se ve tan malo porque son como buenas cosas, ¿no? Una buena obra. Pero eso se vuelve malo porque de una empiezo como pensar en eso como ídolos, como cosas que ahora quieren ser
mi orgullo y como busco ahí mi alegría y mi identidad. Y eso puede dañar a mí y va a dañar a mí si sigo viviendo así. Pero lo bueno es Jesús ofrece su gracia y quiere que en Él solamente encontramos nuestro orgullo y solo en Él sí nos alegremos. Es interesante, el versículo después, ahí dice en el versículo 8, explica más de cómo se ve la alegría y no cómo alcanzarla, sino cómo se ve de afuera una persona alegre. Y ahí dice en el 8 que su amabilidad sea evidente a todos. Versículo 8, ¿no? Esa es la NBI. Y Dios habla hoy, lo traduce así, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. La amabilidad, la bondad, benevolencia. Así se debe como ver las personas que tienen la alegría en Dios, que entendieron la gracia de Dios, el perdón por medio de Jesús. Va a tener un afecto en nuestra manera de tratar a los demás. Somos personas de la gracia y de la igual manera tratamos las personas en nuestro alrededor con amabilidad, tan como es nuestro Dios que dio a su propio Hijo para nosotros. Eso es bien conectado, ¿no? La alegría que tenemos en nosotros, en Dios, y eso eso afecta nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar a los demás. Si tú me dices, estoy alegre, pero criticas siempre a las personas que no te caen bien, no te lo creo que de verdad entendiste la gracia de Dios. Si tú me dices, estoy alegre, pero gritas a tus propios niños y a tu pareja, no te lo creo que has entendido la gracia de Dios. Si dices que estás alegre, pero te dedicas a chismear de los demás, no te lo creo que has entendido de verdad la alegría que se puede encontrar en Jesús. La primera meta fue personas de la alegría en el Señor. La segunda es la meta, personas de la paz de Dios. El texto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. Jesús habló mucho de la paz, ¿no? En sus últimas enseñanzas a sus discípulos dijo también ahí en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no se le doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces no es la paz que tiene el mundo como la ausencia de una guerra, sino es una paz que está interior. Es una tranquilidad que tenemos. Es una calma que podemos recibir de Dios y encontrar en Él mismo. Es como así una roca fuerte ahí en el mar. Y las olas así golpean en contra a esta roca, pero la roca está firme y se queda ahí, pasa lo que pasa. Así es una persona que tiene paz, es una persona firme en su interior. No importa lo que pase, no importa la situación, es una persona firme en sí mismo por la relación con Dios, por lo que ha recibido de Dios. Así es una persona de paz. Y es interesante, eso es también lo que describe Pablo unos versículos después. Igual aquí en Filipenses, en el mismo capítulo 4,
los versículos 12 a 13, ahí pueden buscar 12 y 13, ahí dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es servir y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Todo, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo se ve una persona que tiene esta paz? Es una persona que sabe ser o estar contento en su situación, que sabe superar estas situaciones. Es interesante, Pablo escribe que él aprendió estas cosas. Entonces nosotros también podemos aprender estas cosas. Si aún no estamos ahí, sí, lo podemos aprender. Y para mí es impresionante Pablo. Él es un gran testimonio para nosotros, ¿no? Él era una persona que sí sabía lo que es sufrir. Él sufrió mucho en su vida. Y si no creen a mí, está bien, soy joven y hasta ahora he tenido una muy buena vida. Sin mucho sufrimiento, pero por favor que crean a Pablo y a lo que él dijo. Él sabía sufrir. En la segunda carta de Corintios, ahí escribe de sus sufrimientos, en el 11, 24 a 27. Ahí escribe de los muchos golpes que he recibido. Él escribe del odio de los judíos, pero también de los gentiles en contra de él por predicar el evangelio. Él sufrió mucho. Hay una lista larga ahí. En sus viajes también, eran viajes bien peligrosos. Y él sufrió una y otra vez ahí. Y tenía así diferentes peligros en sus caminos. Él sufrió mucho. Y aún así él sabía estar contento en estas situaciones. Y aquí lo tenemos otra vez, ¿no? Pablo era un testimonio grande y es un testimonio grande para nosotros. Y de igual manera nosotros podemos hacer un testimonio grande en esta situación difícil. En la oscuridad la luz brilla más. Mi esposa está leyendo un libro y a veces me lea también partes de este libro. Son historias pequeñas y tratan de una misionera de la misión Liebenzell también, que trabajó hasta hace mucho tiempo, como casi 100 años en China, y empezó ahí la obra, como eran los primeros cristianos ahí. Y una historia ahí cortita fue de una mujer en China, en un pueblo pequeño. Y esta mujer se llamaba María. Y estaba ahí en un pueblo y era la primera creyente en su pueblo. Y saben, no fue fácil ser creyente ahí en China. Porque todo este pueblo odiaba a ella ahí. ¿Y por qué? Porque dijeron, has traicionado a nuestros dioses. Y ellos se van a enojar y van a castigar a nuestro pueblo porque tú crees ahora en Jesús en vez de creer y adorar a nuestros dioses. Y se enojaron tanto con ella. Y una vez hasta que arrastraron al templo a esta mujer en su cabello. Y así la trataban muy, muy mal y sufrió mucho. Y una vez pasó algo aún más grave. El marido de esta mujer murió. ¿Y qué hizo el pueblo?
Para ellos fue muy claro lo que pasó ahí, ¿no? Dicen, ¿lo ves? Castigo de nuestros dioses. Ahora lo ves, ahora vas a sufrir aún más. Y la llamaron desde este momento asesina. Dijeron que es tu culpa que murió tu marido. Y no solo eso, sino un tiempo después también murió su único hijo. También ahí estaba sola en su casa y sufrió aún más. Y la gente de todo el pueblo ahora la llamaban asesina doble. Y así la molestaban y la odiaban mucho y casi ya no podía salir de su casa porque la trataban tan mal. Y así sufrió por mucho tiempo. Pero después de un tiempo largo, pasó algo muy interesante. Un primo de ella que vivía también en este pueblo se acercó a ella y dijo lo siguiente: te he observado mucho tiempo en tu sufrimiento, en todo lo que has sufrido, y aún así estabas fiel a tu Dios. Nuestros dioses no pueden dar una fortaleza así. Confieso que tu Dios es el Dios vivo, y si no hubieras podido superar estos sufrimientos. Quiero aceptar a tu Dios. Muy impactante esta historia, pero fue muy costoso para ella, este testimonio para su pueblo. Pero así es, con esta paz, sí podemos ser un gran testimonio para los demás. Y igual, si una persona aún no conoce a nuestro Dios, a Jesús, eso es posible, tener esta gracia, por medio de la gracia, la alegría y la paz por la relación con Dios en nosotros, en medio de estas situaciones bien difíciles. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo puedo tener esta alegría? ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? Lo necesito. Y ahí el texto nos ayuda también y nos da dos, lo llamo métodos, pero no siempre es tan fácil, para llegar ahí. La primera es la consideración. Y esto es lo que encontramos en el 8. Ahí dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Consideren bien. Hay que considerar algo. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué hay que considerar ahí? Y en pocas palabras se puede decir, se trata de una buena doctrina, de la enseñanza que viene de Dios, de la enseñanza que recibimos por medio de su palabra, que encontramos en su Biblia. Y saben que eso es justo lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Aquí dice, es lo verdadero, es algo confiable, fiable, algo firme. Y en estos tiempos pasamos por muchas incertidumbres. No sabemos en qué se puede confiar. Tal vez mi vecino está confiado, puedo, no sé, hablar con él o no se sabe, ¿no? Hay muchas incertidumbres siempre. Pero ahí en la Biblia encontramos algo confiable, algo que es verdad. Y eso nos ayuda mucho en estas situaciones. O además dice que es respetable, que es justo y que es puro. Ahí lo que viene por la palabra de Dios, la buena doctrina. Respetable, justo y puro. Que no tiene nada de mal. Y no sé cómo les va, tal vez dicen, ya no resisto nada de las malas noticias. Y aquí encuentras buenas noticias. Aquí encuentras una doctrina, un mensaje que es muy respetable, que es muy justo, que es puro, que no tiene nada de mal. Y eso es, yo pienso, lo que necesitamos en este tiempo.
dice que es amable, que habla de un Dios amable, ¿no? Que habla de un Dios bondadoso. Y en estos tiempos eso es lo que se necesita, ¿no? No más cosas duras, sino alguien que nos acepta, alguien que nos ama y alguien que nos perdona nuestros errores. Y por último dice, digno de admiración. Qué interesante, ¿no? Digno de admiración. Asombro por un Dios grande. Lo que hemos leído también en el inicio de nuestro culto. La Biblia habla de un Dios admirable, de un Dios grande. Y con nuestras preocupaciones y pensamientos a veces se ve solamente a sí mismo, a su situación y a su situación. Y ahí nos ayuda así la asombra a ver algo más grande que mi situación y mis preocupaciones. Algo más grande, algo admirable, algo adorable a Dios. Y eso nos ayuda mucho en estas situaciones. Entonces, sí, eso es justo lo que necesitamos, la palabra de Dios en estas situaciones. No es simplemente un relájate, no es simplemente un que seas más optimista, no es simplemente un va a estar bien, sino nos da buena razón para estar alegres. La Biblia no dice, déjate pensar, simplemente no veas a tu situación mala, no. Dice, sí, esta situación es real, pero considere también eso. Considera, toma en cuenta también esta realidad. Y lo da la perspectiva y la comparación a la situación en cual nos encontramos. Un ejemplo de la consideración se encuentra en Romanos 8:18. Ahí Pablo usa la misma palabra, considerar, también en el texto original, y dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Considero que en nada se comparan, en nada. Y les dije, sí, Pablo sabía sufrió mucho. Pero aún así él escribe ese, considero que en nada se compara. ¿Con qué? Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y ahí él pudo encontrar paz, alegría, esperanza para seguir en la palabra de Dios. Entonces, muy importante leer la Biblia, estudiarla, conectarse a células o ir ahí. Eso es muy importante. Y el último método es la oración. En el versículo 6 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y justo en el versículo después viene esta promesa, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En toda ocasión, con todo. Saben, nosotros pasamos a veces por la vida como esta persona, bien encargado con mucho peso en nuestros hombros. Y pasamos así con nuestras preocupaciones, ansiedades, con nuestra situación. Y Dios está ahí y quiere, déjame ayudarte. Deja estas preocupaciones en mi mano. Pero muchas personas siguen así, viviendo así con la carga, en vez de darla a Dios. Y Él está aquí, quiere ayudarnos. Y quiere que nos acerquemos a Él con nuestras preocupaciones, con nuestra situación. Que en la oración lo ponemos en sus manos y lo dejamos ahí. Eso es su deseo.
Y dice ahí la Biblia con oraciones y ruego, y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. En Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Entonces sí, Él responde a nuestras oraciones. No nos da todo lo que pedimos, pero también si no pedimos, no recibimos. Y dice, denle gracia, de eso ha hablado el Galo también en una predicación, que le demos gracias. Y solamente quiero subrayar una última cosa. Ahí en el versículo 8 acerca de la palabra de Dios, hemos leído todo que merezca el Hijo. Entonces la palabra de Dios nos lleva a la alabanza, a elogio. Y es importante que la enseñanza no es solamente un pensamiento, una información, sino trata de una relación, porque es un Dios que quiere relacionar eso con nuestra vida, que quiere vivir a nuestro lado. Y la oración es vivir esta relación con Él. Si mi esposa me dice, te amo, no es solamente una información. Si digo, sí, voy a considerarlo. No quiere que reaccione así, sino quiere que reaccione y habla con ella, ¿no? Entonces lo mismo con lo que encontramos en la Biblia. No es simplemente una enseñanza, no es simplemente una doctrina, sino es muy personal y es un te amo. Es algo que necesita una reacción, y esta reacción es la oración, es la acción de gracia también. Y por eso pregunto a ustedes también, ¿cuál es su reacción por todo lo que han escuchado ahora en esta mañana? Sabiendo que Dios quiere que seamos personas de la alegría en Jesús, que Dios quiere que seamos personas de la paz en Dios, y que por medio de su palabra y por medio de la oración sí se puede llegar a eso. ¿Cuál es tu reacción? ¿Un anhelo? ¿Son dudas? ¿Cuál es tu reacción de lo que acabamos de escuchar? Les dije, si hay mucha oscuridad, la luz brilla más. Y eso es una situación oportuna para nosotros, para ser luz brillante por medio de nuestra alegría y de nuestra paz que viene de nuestro Dios. Quiero orar con nosotros. Dios nuestro, en ti encontramos todo lo que necesitamos para superar esta situación y para seguir adelante. Y pido que tú concedes en nosotros la alegría y la paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.